Muy buenas tardes a todos, buenos días a los que estáis conectados desde Sudamérica. Tenemos aquí a compañeros como Moisés Bustos desde México y no sé, bueno, ahora veo aquí también a Alexis desde Venezuela, etcétera. Y bueno, os hemos de agradecer muchísimo porque realmente cuando habíamos concebido esta sesión eh, sobre lo que se conoce como Digital Building Permits. Pensábamos que iba a ser una sesión más en formato pequeño y han habido más de 50 inscripciones para algo que yo creo que es lo último de lo último, llamémoslo así. Hoy teníamos prevista la intervención de tres personas. Nos ha fallado una del Ayuntamiento de Pliego en Murcia porque queríamos que nos explicara su caso de estudio y su implantación, que pudimos ver en el último Rebuild con una ponencia muy, muy interesante, porque era de cómo un ayuntamiento había introducido los Digital Building Permits a petición de un técnico municipal, no tanto de un técnico o de un político o de una promotora, etcétera, como ha pasado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Rivas en Madrid, ¿no? Pero no ha podido ser, nos ha escrito y a última hora no ha podido estar con nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer una sesión en la que con Roberto Natale de ACA, que le hemos pedido de alguna manera también ver cuáles son los elementos necesarios para introducir esta metodología dentro, no solamente en un entorno, digamos así, administrativo público, sino que quizás a veces también internamente dentro de una organización se podría llegar a velar por la manera en que se hacen los proyectos y crear como una licencia, un control de calidad interno, ¿no? Esto ha abierto muchísimas puertas y os voy a presentar el caso de los Digital Permit en Noruega y voy a haceros una pequeña introducción. Eso que además ha sido recientemente presentado hace nada aquí a nivel europeo, ¿no? Pero lo que queremos analizar es esta dificultad para introducir lo que se conocen como estos permisos digitales en una administración pública en la que normalmente tenemos malas noticias y muchas incertidumbres cuando presentamos un proyecto arquitectónico o de ingeniería civil y queremos saber cuándo se nos va a dar el permiso de construcción, ¿no? Salió a la luz pública que Valencia, la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia tenía más de 21.000 expedientes de licencias pendientes. Y esto de alguna manera chocó en todos los medios, porque ¿cómo puede ser que un ayuntamiento tenga 21.000 expedientes pendientes de calificar, ¿no? Y entonces esto se junta con noticias, por ejemplo, que en la ciudad de Sitges se tardan 28 meses en ofrecer una licencia o un permiso. En Barcelona hay gente que ha presentado proyectos y lleva más de 2 años y medio esperando la resolución del permiso. En Sant Cugat del Vallès, también muy cerca de Barcelona, y os lo explico como referentes que conocemos a nuestro lado, pues nunca existe esta sensación de que cuando uno presenta el proyecto tiene la seguridad de cuándo va a retornarse el informe sobre su proyecto y puede empezar a edificar, ¿no? Esto además va en contra, digamos así, de toda la construcción industrializada, ¿no? La gente que está trabajando para tener un volumen más o menos continuo, homogéneo de producción de construcción industrializada,
digámoslo así, de módulos, de viviendas, de bungalows para campings, etcétera. Muchas de estas empresas han tenido que cerrar no por no ser suficientemente eficientes en el ámbito industrial, sino por este delay, este retraso entre la presentación de un proyecto y la obtención de un permiso y, por lo tanto, una disfunción temporal eh, inexplicable, digámoslo así, ¿no? El último caso reciente ha sido el de la empresa BIP, eh, estadounidense e israelí, que habiendo levantado 600 millones de dólares, pues acaba de cerrar estas operaciones de la obtención de los permisos para construir, ¿no? Y han habido otros casos, pero casos como L&G, Legal and Construction en Reino Unido, le ha ocurrido exactamente lo mismo, saliendo al mercado con una producción, imaginaos, una industria de 109 millones de libras esterlinas, con un pipeline de 3.500 viviendas y por los efectos contradictorios de la obtención de permisos de construcción, esta empresa ha cerrado. O sea que, por lo tanto, ya no se trata de que nos parezca mal o menos eficiente que un ayuntamiento o una municipalidad nos otorgue un permiso a tiempo, sino que está afectando al tejido productivo. Y esto es muy importante. Solamente imaginaos estos 21.000 proyectos pendientes en el Ayuntamiento de Valencia, lo que significa en inversión dentro de la ciudad, ¿no? Que ha de ser de como mínimo cientos de millones de euros paralizados por esta razón, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar aquello que se dice poner luz en la oscuridad. Y si os parece, antes de la presentación de Roberto Natale, quiero hacer un pequeño statement de lo que está ocurriendo en otros países y a partir de aquí daremos la palabra a Roberto para también que nos explique cómo ellos han evolucionado a través de un software como AK Software, esta manera de entender cómo se puede trabajar la automatización de unos permisos de algo que tienes totalmente digitalizado gracias a tener un proyecto en BIM y entonces pasaremos al debate, si os parece bien. Pues por lo tanto, saludos a todos y vamos a empezar a explicaros con lo que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Y en un país específico como el de Noruega. Hay un grupo europeo que se llama EUNet for Digital Building Permits, que desde hace años está trabajando en este sentido, ¿no? Cada vez se van sumando más agrupaciones, más empresas, más productores de software, más municipalidades que están interesadas en cómo introducir esta idea. Recientemente, en la última reunión, la ciudad de Ginebra presentó su approach a este tema y dejando, digamos así, anonadados a todos los que asistíamos, ¿no? Pero para que veáis, podríamos ir caso por caso en pequeñas ciudades. Tenemos ejemplos como Nueva York, que desde hace 10 años, cuando tú presentas un proyecto, no es la ciudad de Nueva York, sino son los bomberos de Nueva York quienes te piden en un formato específico, en este caso de Revit, un proyecto en el que toda la información para la protección hacia el fuego esté reunida para que te den su aprobación. O ciudades como Abu Dhabi, que han empezado por lo alto, o los casos como en Japón, que son muy interesantes, en los que el Digital Building Permit no solamente se trabaja a nivel de permiso administrativo municipal, sino que se trabaja en este caso también en el sentido de los terremotos. Eh, en Japón sabéis que es un territorio muy, digamos así, muy fastidiado muy afectado por los terremotos
Y siempre también cuando hay un terremoto hay incendios y por lo tanto para evacuar la gente necesitan saber anchuras de puertas, anchuras de ventanas, etcétera. Y esto lo reglamentan en un formato digital y cuando tú presentas un proyecto te dice que estas ventanas son insuficientes o estas puertas o estos pasos son insuficientes para un caso de este tipo de problemática, ¿no? Lo que vamos a ver ahora no es tanto una ciudad preocupada por esto, sino es un país, y es el país de Noruega. Y esto, como veis, se presentó en el Building Smart Summit y es una propuesta de país. O sea, ya no hablamos de que, por ejemplo, en España tenemos cerca de 10.000 municipios con 10.000 normativas subsidiarias que afectan a cada uno de esos municipios, en la que yo en mi municipio digo, no, es que el tanto por ciento de piedra vista en las fachadas ha de ser un 30%, o yo en mi municipio no acepto las placas fotovoltaicas en los tejados, o los balcones no pueden tener más de 40 centímetros que puedan sobresalir de la fachada, etcétera. O sea, imaginad la gran preocupación que esto supone por el hecho de no tener estandarizados estas normativas y de hecho cada vez que se presenta un proyecto en cada ciudad has de cumplir toda una normativa totalmente distinta y si lo haces en una región autonómica, estoy hablando de España y quizá Roberto nos puede dar más luz sobre Italia luego, o vosotros como invitados nos gustaría también saber vuestra opinión, en el que como no tendremos esto estandarizado, pues es muy complejo, ¿no? Entonces, la idea es de qué manera se puede hacer una regulación aplicada a un país, ¿no? Y ellos, como en Noruega, cómo lo hacen desde el punto de vista, en este caso, que también es muy interesante, que no es tanto desde un permiso de cómo han de ser las aberturas más verticales o horizontales en este pueblo, en esta ciudad, sino ellos, como veis aquí, y espero que veáis mi mouse, ¿no? Veis aquí, están muy preocupados por la regulación de los productos. O sea, de qué manera los estándares de los productos se están aplicando de forma correcta en un proyecto. Y eso estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. O sea, nosotros, por ejemplo, en España estamos preocupados por, oiga, denos usted el permiso para construir y volúmenes, alineaciones a la calle, a la parcela, etcétera, están correctos, o si esto ha de pasar por otro tipo de códigos, ¿no? Vemos aquí el procedimiento que es bastante similar, ¿no? A, a cómo se hace, yo creo, en el resto de Europa, ¿no? Que es, hay un diseño de concepto como un anteproyecto y aquí ellos sí que se avanzan de alguna manera en Noruega a decir, oiga, la idea que usted tiene puede seguir por allí. Esto en España no ocurre. Nosotros entregamos un proyecto a nivel de proyecto básico para iniciar esta solicitud de permiso y de que después con el proyecto ejecutivo se completa, ¿no? Ellos ya con este concept design ya hay un concept approval, que eso ya es muy distinto. Con el construction design hay otro building approval para la construcción, que eso ya es similar a España, y después de la construcción hay otra aprobación de la construcción y este handover, de esta entrega, este delivery del edificio en sí, ¿no? Entonces, claro, esto significa tener procedimientos distintos para cada una de estas partes. Si os fijáis, una es conceptual y otra es a nivel de construcción. Y esto también implica una manera de poder regular, como veis aquí. Entonces, esta operativa que ellos tienen, veis desde el 97, pues bueno, hay una verificación de estos estándares, etcétera. Quizá en esto no vamos a profundizar porque es desde 1997 y esto en cada uno de nuestros países yo creo que más o menos es lo mismo, ¿no? Pero lo que sí cambia, creo yo, es
porque por lo menos en nuestro país no se da este caso, es el hecho de cómo los materiales utilizados son aprobados. Y esto, claro, es totalmente distinto y fijaos, os lo explicamos porque normalmente nos fijamos en estas normativas propias de un municipio y aquí lo que se está es ampliando a toda la nación el hecho de aprobar que aquel material que tú estás utilizando en tu proyecto cumple normativas a nivel nacional. Y yo te voy a dar el permiso dependiendo de esto. Esto significa que ha de existir una base de datos de estos materiales, esto en España no existe, que juntamente con el proyecto se van verificando. Y a partir de aquí yo te digo si, fijaos, hasta el punto en que llega Financial Reactions and Sanctions, en el que si estos productos pues no tienen un marcado CE, pues tienes problemas legales dentro de la consorcio. Esto es importantísimo desde el punto de vista conceptual. O sea, el procedimiento no se trata tanto de algo que es prescribir una legislación en un ayuntamiento, perdonad, sobre el tema, sino el hecho de que lo que impera es asegurar, garantizar la calidad del producto construido. Eso es totalmente distinto. Nosotros, en términos mediterráneos en España, lo que se hace es, digamos así, la calidad volumétrica y documental de lo que tú has presentado para construir. En Noruega, lo que se quiere es llegar a decir que tu producto finalmente construido es perfecto. Entonces, bueno, aquí veis cómo se hace este procedimiento desde este Digital Submission System a nivel nacional. Y esto lo digo porque, por ejemplo, los que estamos aquí, que veo que nos acompañáis hoy, pues México, Venezuela, Brasil, con un mandato BIM importante de decreto ley, no llegan a este e-building permit. Y por lo tanto es algo de lo que debemos, yo creo, entender como un supuesto a operar con él, ¿no? Aquí, para el Digital Building Permit, se necesita, fijaos, esta conexión entre el registro de la empresa, el cadastro, que esto es algo que normalmente no está conectado con los servicios técnicos de un ayuntamiento, ni el registro, esto estoy hablando de España, y con el GIS, o sea que además se están haciendo, digamos así, un Site Information Modeling o un Territorial Information Modeling en el que tú entregas el proyecto en BIM y realmente se está revisando que la empresa que lo emite es OK, que cumple con el cadastro, o sea, con toda la normativa regulatoria de aquel edificio y además urbanísticamente y territorialmente se ha colocado en el lugar interesante, ¿no? Y como veis aquí hay una submission, o sea, una entrega y hay una validación que no es a nivel municipal, sino es a nivel nacional, cosa que cambia totalmente la manera de entenderlo. Como veis aquí, 5 apps in the mark, o sea que hay distintas aplicaciones para trabajarlo y como veis el cadastro, GeoNorge, etcétera, todo esto se va validando. Y de aquí pasa, fijaos, a que esto genera un documento para la Estadística Nacional y para la Autoridad de la Inspección del Trabajo. Y esto entonces ya genera un e-permit, o sea, una validación de tu proyecto en BIM y esto ya aparece como algo, digamos así, validado que desemboca en otras distintas
subsedes administrativas, ¿no? Aquí veíamos antes la estadística nacional, también la municipal, la parte de zonificación, el cadastro otra vez y la mapificación territorial. Entonces aquí hay algo que se llama, para los que no hayáis utilizado otros softwares como Solibri, o algo también quizás Navisworks o Snaps, que son softwares que lo que hacen, o ACA, como veremos después con Roberto Natale, eh, pueden generar este reporte automático sobre estas colisiones, digámoslo así, entre una normativa o las reglas que nosotros impongamos y el proyecto que se haya presentado. Entonces, bueno, yo creo que para presentaros era como muy interesante esta idea de cómo Noruega puede llegar a generar un sistema de este tipo. ¿Veis cómo antes se hacía vía mail? Que esto nosotros en España pues no es tan habitual, ¿no? Y por lo tanto, hasta hace muy poco tiempo se entregaban normalmente entre 3 y 5 copias, dependiendo del ayuntamiento, de todo el proyecto impreso para darlo. Y esto generaba un visado en el Colegio de Arquitectos, que es otra cosa que deberíamos quizá revisar, ¿no? Que es cuando alguien entrega en España un proyecto, lo hace para que obtener un visado de su colegio de arquitectos, y este visado significa obtener un ok, un visto bueno de que toda la documentación, todo lo documental de ese proyecto es aquello necesario para realizar ese proyecto. No hay un control de calidad estructural o de instalaciones o constructivo de ese proyecto, sino es algo así como diciendo, con estos documentos usted puede dirigir este proyecto, ¿no? Entonces, la eterna pregunta es, oye, ¿lo hacemos con un software propietario, o sea, un software, léase, de una empresa específica con su punto y el formato que ella utilice, o utilizamos un IFC? Supongo que todos ya sabéis lo que es un IFC. Si no hay alguien que no lo sabe, que nos lo pregunte y le contestaremos. Pero el IFC viene a ser como de una forma muy vasta, digamos así, como un PDF de un documento que desde otros ordenadores se puede abrir, pero es que además incluso se puede editar, ¿no? Entonces, este IFC, que va mejorando año a año en diversas versiones, lo que produce es un documento que se puede ver desde distintos sistemas operativos de ordenadores, y que además es compartible entre distintos softwares. Entonces, claro, Nueva York, cuando hace esta primera obligación para el Departamento de Bomberos, obliga a que se entregue un documento en Revit. Esto en Europa es imposible de hacerlo, porque no puedes determinar un software específico para un trabajo público. Por lo tanto, esto se utiliza un formato que es común, que se llama IFC, para validarlo. Y esto genera también algo importante, que es de qué manera nosotros lo hacemos desde un ayuntamiento en la provincia de Barcelona, ¿no? Que es, se recibe este documento vía mail, vía USB, se abre, y entonces el técnico municipal lo puede editar. Estos serán temas que lo vamos a discutir, ¿no? Lo puede llegar a editar. Sería importante que este técnico municipal ya tuviera contacto con el proyecto antes de que estuviera terminado y avisar de problemas, posibles problemas, antes de ser entregado, y así ser más eficiente en el proceso. Aquí en España lo que se hace es, cuando se ha terminado, entonces se entrega. No
es difícil. Sí que se puede hacer una reunión con un técnico municipal para preguntar si esto es correcto o no. Pero no es tan habitual, de hecho no está normativizado, que yo sepa, ¿no? Entonces, esto es algo que en Noruega lo están trabajando de una manera, yo creo, muy, muy interesante, ¿no? Fijaos que este main goal, este objetivo principal de que las regulaciones técnicas sean lo más sencillas posibles para que puedan ser utilizadas de forma digital. Y esto en Europa tenemos unas directivas de la administración digital en las que se está abogando para que la administración no trabaje con papel, no genere papel, sino que todo se haga en formato digital y electrónico. Entonces, lo más importante es si nosotros utilizamos una metodología de trabajo como es BIM, de qué manera se puede incorporar. Y entonces, ellos han creado, ¿no? Fijaos aquí, oportunidades para crear estas BIM tools que te ayuden para generar este proyecto y este control del proyecto, pero la responsabilidad del gobierno es esta idea de generar unas reglas para generar lo que se llama machine readable, o sea, que una máquina pueda leer tu proyecto y pueda decidir sobre tu proyecto. Tenemos softwares como Procore o Bluebeam en los que en un problema constructivo se genera como una imagen así, como si fuera una nube, y se te dice, aquí usted tiene un problema. O yo, dirigiendo un proyecto, lo puedo también determinar en mi modelo BIM. Y esto nos ayuda mucho a ir detectando y a hacer seguimiento sobre problemas que nos encontramos en la obra. Esto, cuando alguien ve un proyecto, un Digital Building Permit ejecutado, es muy interesante ver como un listado de cada una de las cosas que incumple según ordenanzas, según normativas, según leyes, etcétera, que es distinto como lo que estamos viendo ahora con Noruega, que llegan hasta la prescripción de cuál es la definición de material por material. Pero bueno, esto es lo que realmente hace interesante este proceso. Y por eso esta sesión de hoy es el hecho, una ciudad como Valencia que tiene 21.000 expedientes pendientes de aprobación, utilizando esta automatización de la lectura de los proyectos si fueran realizados en BIM. O sea que aquí yo creo que tenemos una oportunidad que es, si usted entrega el proyecto en BIM, usted tiene su permiso o el informe sobre la resolución del permiso en 24 horas. Porque esto nos lo hace todo las máquinas, los ordenadores, y por lo tanto no necesitamos ninguna atribución de ningún técnico municipal que se sume a esto, ¿no? Bien, yo creo, ya he pasado mi tiempo. Yo creo que sería bueno dejarlo aquí. Esta presentación tiene como unas 30 páginas, o sea que si alguien está interesado, pues nos lo puede pedir vía correo o vía chat. Y si os parece, dejo de compartir y pido a Roberto Natale que haga su presentación, porque aquí lo importante será el debate que queremos a posteriori.